Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se pueden prevenir las lesiones en el deporte de alto rendimiento? Si es que se pueden prevenir. Para responder a esta pregunta, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque hay unos datos curiosos e interesantísimos. ¡Arrancamos! Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for... Hola autoexigente, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, donde te voy a hablar de cómo prevenir las lesiones deportivas en el alto rendimiento. Una lesión en el alto rendimiento puede tener unas consecuencias terribles, tanto individual como si es deporte de equipo, colectivas, tanto en lo deportivo como en el rendimiento, como en lo económico. La lesión deportiva supone en casi todos los casos un gasto económico estratosférico, porque en el deporte de alto rendimiento los sueldos y lo que se paga por muchos jugadores es astronómico. Pero ¿por qué cada año en ese tipo de deporte se sufren más y más lesiones? Pues se debe principalmente a 4 factores. El primero, el aumento de la carga de entrenamiento y de la competición. En segundo lugar, los ejercicios seleccionados. En tercer lugar, la orientación del entrenamiento. Y en cuarto lugar, la periodización de este entrenamiento. Vale, eso está muy bien, Luke, pero ¿de qué depende que se produzca una lesión? Pues depende de unos factores de riesgo que pueden incrementar las lesiones o, si se ayuda a paliarlos, a reducirlas. Estos factores se pueden dividir en dos tipos, en factores internos y en factores externos. En los factores internos se pueden englobar características como la edad, el sexo, la masa corporal, la salud, la condición física, la anatomía, los factores psicológicos. Y luego, en los factores externos, puede ser simplemente las reglas del juego, o cómo actúa el árbitro, instrucciones que pueden ser mayor o menores estresantes a la hora del juego, el calendario, con un calendario tan largo que suele tener cada vez más los atletas de alto rendimiento. Es decir, como ves, hay muchas cosas que pueden inducir a lo que son factores de riesgo. Todos estos factores pueden hacer que un atleta esté mucho más predispuesto a sufrir una lesión. Desde la parte del desarrollo personal, entrenamiento mental, coaching, etc., te voy a aportar una serie de datos, te voy a aportar una serie de pautas para que puedas reducir al máximo todos estos factores de riesgo y evitar, en la medida de lo posible, lesiones. Lo primero de todo, como siempre, para gestionarte muy bien aquí, es organizarte y planificarte. ¿A qué me refiero con esto? Pues a tener una agenda, a tener un planificador donde registrar tus horas de práctica, de entrenamiento al día. Por ejemplo, si entrenas 2 horas, ¿en qué momento del día entrenas esas 2 horas? ¿Es por la mañana? ¿Es por la tarde? ¿Es a mediodía? ¿Es llegado hacia la noche? ¿Cuándo? Es importante registrarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar a primera hora de la mañana, donde el cortisol está elevado, a última hora de la tarde-noche, donde el cortisol está más bajo, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, desde aquí, desde la parcela de la autoexigencia, el coaching, el desarrollo personal, lo que quiero es aportarte herramientas para, como te he dicho antes, beneficiarte en tu salud desde la parte de organización mental. ¿A qué me refiero con organizarte mentalmente? Fácil. Vamos a imaginar que tienes un entrenamiento que es a las 10 de la mañana. Si el entrenamiento lo tienes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, por ejemplo, para llevar a cabo esa buena planificación, debes de saber que si el entrenamiento lo tienes a las 10 de la mañana, previamente habrás tenido que tener un desayuno donde ya hayas hecho la digestión para poder capacitarte al máximo y tener exigencia máxima durante ese entrenamiento. Luego también debes de saber que después del entrenamiento, ¿qué se puede hacer y cuánto tienes que esperar, por ejemplo, para volver a comer? Si es bueno o necesario que después de comer hagas un pequeño descanso de unos 20-30 minutos aproximadamente, lo que aquí en España se conoce como una siesta, y así poder rendir a lo largo de la tarde en otras cuestiones que pueden ser dedicarte más a la familia, como aprender un idioma, como estudios de universidad, estudios del instituto, es decir, diferentes actividades que pueden inducir mucho mejor a lo que es tu entrenamiento mental y salir de tu círculo de comodidad para mantener el cerebro activo.
Hay deportistas de alto rendimiento que teniendo un entrenamiento a las 10 de la mañana apuran al máximo el despertador porque por la noche duermen unas horas y al día siguiente pues rinden como rinden o están como están, o incluso rindiendo bien no descansan las horas que deberían, ni se programan ni planifican bien. Eso no quiere decir que deportistas de tan alto rendimiento no cumplan y no rindan, para nada, pero llega un momento en el que incluso siendo deportistas de alto voltaje pueden tener lesiones igualmente porque al fin y al cabo somos personas. Entonces todo esto que te digo te puede ayudar muchísimo más a tener una organización en tu día a día, en tu vida, y prevenir mucho más los factores de riesgo. Vale, Luke, todo lo que me estás diciendo es buenísimo, pero yo no sabría organizarme. Si tengo que estudiar, si tengo que trabajar, si tengo que cuidar a la familia, si tengo que comer bien y tengo que estar fuera de casa, ¿cómo combino todo eso? ¿Cómo lo hago? Vale, pues aquí las pautas para que no te vuelvas loco. Todos estos tips quiero que sean para simplificarte la vida, no para hacértela más difícil. Así que empecemos por el principio. Imaginemos, como te he dicho antes, que tienes un entrenamiento a las 10 de la mañana, que va a ser de 10 a 12. Y es un entrenamiento exigente, porque tu deporte es de alto rendimiento. Entonces, ¿qué haces en el planificador? ¿Qué haces en tu agenda? ¿En tu diario? Vale, pues lo primero de todo, si vives de eso, de ese entrenamiento o ese entrenamiento para ti, ahora mismo es lo más importante, entonces tendrás que organizarte el resto del día en base a ello. Eso quiere decir que tienes que pensar el tiempo que necesitas para desplazarte hasta el lugar de entrenamiento, también pensando en el desayuno, cuándo tienes que tomarlo, para poder comer bien, no estresarte a la hora de llegar y saber a qué hora también tienes que despertarte. Posteriormente a ese entrenamiento, si ha sido exigente, también tendrás que contar con una reposición, tanto de líquidos como de sólidos. Para ello, quien más te puede ayudar es un médico o nutricionista. Seguro que si eres de alto rendimiento, en tu club tienes alguno. Y si no, puedes consultar y te puedes permitir el realizar alguna consulta a algún profesional de élite, que seguramente ahí te puede ayudar muchísimo mejor que yo. Pero eso sí, lo que sí que no te aconsejo es que esto lo dejes en mano del azar ni del destino, porque entonces sí que corres el riesgo de lesionarte más. Una vez tengas claro eso, ya hayas elaborado todo un plan de la mañana para organizarte, observa si necesitas descansar, como te he dicho anteriormente, un rato después de comer, porque vendría bien para luego ejercitar otro tipo de áreas en las que despiertes mucho el cerebro, como te he dicho anteriormente. Por ejemplo, si tienes que estudiar porque estás cursando estudios, perfecto, por ahí vas bien. Pero si no estás haciendo ningún estudio porque te dispones de toda la tarde para ti, siendo de alto rendimiento, te invito a que empieces a estudiar un idioma nuevo para estimular el cerebro, o un instrumento musical, o si tocas ya algún instrumento musical, otro diferente, para mantener siempre activo el cerebro y salir y expandirte de tu zona de confort. Eso ayuda mucho a despertar esas neuronas que están ahí y precisamente a estar siempre activo. Dicho esto, una vez más, si tienes que comer, reponer tanto líquidos como sólidos a media tarde, te lo dejo que vuelvas a consultar, como te he dicho antes, a algún nutricionista que sea ya experto en la materia. Pero sobre todo, aquí estoy yo para decirte en lo que es la planificación, cuándo debes cenar, cuándo debes hacer tu última comida del día y también las horas que tienes que descansar. Imaginemos que tienes que despertarte a las 8 de la mañana para llegar a ese entrenamiento a las 10 de la mañana. Pues lo más básico, lo más fácil, es que programes tus horas de sueño. Calcula siempre un mínimo de 8 horas de sueño. Entonces, en base a esas 8 horas de sueño, tienes que cenar un par de horas antes de irte a dormir. Y con eso, como verás, queda organizado y planificado todo tu día en base a ese entrenamiento. ¿Qué me quieres decir, Luke? ¿Que si llevo todo esto a rajatabla no me lesiono nunca? ¿Que mi vida va a ir según este guión? No, para nada. En la vida hay imprevistos y hay llamadas en las que te dicen de repente que tu coche se ha averiado o que el coche lo tenías en el taller y no te lo pueden devolver, o que tu hijo, si tienes algún hijo en el colegio, se ha puesto enfermo y tienes que ir a por él. Entonces siempre en la vida hay imprevistos. Pero, un pero importante. Y aunque eso ocurra, si sigues lo más fiel posible ese organizador, ese planificador, seguramente tu vida quedará, como dice la palabra, más organizada, más equilibrada y con menor riesgo de lesiones. ¿Por qué?
porque te estás cuidando de ti, que eres lo más importante que tienes. Vale, Luke, me has dicho que hemos de llevar un día ordenado, un día planificado para llevar una vida lo más saludable posible, lo mejor equilibrada posible y lo más acertada posible y evitar el riesgo de lesiones y además ganar en salud física y mental. Perfecto. ¿Y ahora qué? Porque eso está muy bien, pero el entrenamiento en sí me puedo lesionar también, porque esto no es que sea, como has dicho antes, una pócima mágica. Evidentemente, tienes razón. No hay nada mágico y el entrenamiento ya de por sí, si es exigente, nadie está exento de lesiones, o sea que le puede pasar a cualquiera. Así que también te voy a dar unos pequeños tips para que en ese entrenamiento reducir ese riesgo de lesión. Lo primero de todo, sé más profesional que el resto. Sé el número 1 en tu vestuario y llega el primero al entrenamiento. Llega el primero para hacer estiramientos y calentamiento por tu cuenta. Un calentamiento, como tú ya muy bien sabes, es un paso a paso. Es un constructor de la actividad que va desde el paso cero. Entonces tienes que ir de forma muy progresiva a ir calentando tus músculos, articulaciones y organismo en general. Esto te prepara para lo que es realmente después, cuando ya estén todos los del grupo, si es un deporte colectivo, o cuando ya llegue tu entrenador y empiece el entrenamiento de verdad. Entonces ya estás previamente entrando en calor, ya has entrado en calor y ahora ya estás predispuesto a entrenar sin menor riesgo de lesión. Ahora voy a insistir con un punto que te he dicho anteriormente, el segundo, y es el consultar de nuevo a un nutricionista que sea lo más profesional posible para que te ayude en el tipo de alimentos que debes de comer. No solo en el cuándo y en el cómo, sino también el qué. ¿Qué te va a ayudar para prevenir lesiones? Porque hay alimentos que ayudan más que otros, porque son más antiinflamatorios que otros. Pero esto te lo dejo que lo hagas tú como deberes y le consultes a un buen nutricionista, que hay muchísimos y te van a ayudar mucho mejor que yo. Un tercer tip es que al final del entrenamiento también seas el último en marcharte, para que seas un experto en estiramientos y en dejar el cuerpo poco a poco cada vez más frío, pero de forma también muy progresiva. Se acabó eso de que se acaba el entrenamiento y te metes en la ducha. No, eso evidentemente te puede pasar factura porque el cuerpo se queda engarrotado y la mente también. Y también te voy a dar un último tip, que como te he dicho, que llegando hasta el final te vas a beneficiar mucho de este último. Normalmente las personas estamos acostumbradas a, cuando tenemos alguna molestia en alguna parte del cuerpo, ir a masajista, ir al fisio, quiromasajista. Bueno, cada uno tiene sus preferencias. Bien, está muy bien y es lo que hay que hacer, pero estamos hablando de cuando ya hay molestia. Aquí el tip que te quiero decir es anticipar, prevenir. Es decir, cuando no tengas molestias, es decir, también planifícalo en tu agenda, que es bueno ir a tratamiento del cuerpo en masaje para que te relaje todos los músculos del cuerpo y te deje los huesos en el sitio y donde toca. Ir a masaje cada cierto tiempo. Si eres un deportista de élite, conviene que vayas con mayor frecuencia, pero siempre antes de notar las molestias. Por ejemplo, un deportista amateur podría ser una vez al mes, y si eres un deportista de élite, siempre y cuando no tengas molestias, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Aquí, evidentemente, dependiendo del deporte de cada uno, porque no es lo mismo hacer automovilismo que hacer fútbol. Entonces, cada uno, en base a sus necesidades, tiene que saber cómo organizarse y cómo se equilibra mejor su cuerpo en base a los movimientos más repetitivos y estresantes que hace de forma habitual en su práctica. Así que recuerda este último tip y mételo también en tu planificador y en tu agenda. Ve a un masaje para cuidar de ti y de tu cuerpo antes de sentir molestias. ¿Cuándo es eso? En cualquier momento si no tienes molestias, así que planifícalo en tu agenda y póntelo en base a tus necesidades deportivas. Pero póntelo y cúmplelo. Con todo ello, espero que te sirva para cuidar mejor de ti y evitar mucho más las lesiones, que en muchas ocasiones se deben no solamente al entrenamiento exigente, sino se deben también a una alimentación deficiente, a unos hábitos de descanso malos, a una organización del día nula, a una organización de comidas en cuanto a horas, hidratación y demás escasa. Entonces, las lesiones normalmente vienen por una falta de cuidado personal. ¿Siempre es así? No.
hay casos, como te he dicho antes, en los que no es así, y uno se cuida al máximo, pero se puede lesionar. Es ley de vida y le puede pasar a cualquier mortal. Sin embargo, que sepas que todas estas pautas que te he dado son oro puro, porque todas las personas que acuden a mi consulta y con las que he trabajado en el alto rendimiento han mejorado mucho su riesgo de lesión. Así que te invito a llevarlas a cabo, a partir de ya. Dale al like si te ha gustado este vídeo, dale a la campanita para suscribirte y activar las notificaciones. Y te espero muy pronto en un siguiente vídeo. Pero recuerda, aunque yo me marche, que la presión no acabe contigo. Nos vemos pronto. Chao.